A continuación vamos a tener una conversación con el profesor Aldo Centurión López, quien es el coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, autor de varios libros relacionados justamente con Mercosur, entre ellos La Dimensión Mercosur, que está en Amazon, y le preguntaremos acerca de los contenidos, los objetivos, los propósitos, no solo de Ciudadanos del Mercosur, sino también del Diplomado Internacional que se realizará a partir del mes de febrero. ¿Cuáles son los propósitos, los objetivos y la visión con la que Ciudadanos del Mercosur inicia los procesos de formación, de capacitación, apuntando a qué? Bueno, Ciudadanos del Mercosur es una organización que se crea el 26 de marzo del 2015 en el Cabildo de Asunción. A semejanza de la firma del Tratado de Asunción que se realiza el 26 de marzo de 1991. Y está registrada en la Unidad de Participación Social del Mercosur como organización social. Hemos considerado que la formación para la integración y para fortalecer los liderazgos políticos, económicos, sociales, ciudadanos e internacionales es una manera de darle al Mercosur, que está compuesto hoy por 5 miembros plenos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, hoy lamentablemente suspendidos por razones de ruptura del orden democrático; Bolivia, en proceso de adhesión; Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana como miembros asociados y que participan de órganos como el Mercosur Educativo. Entendemos que la formación es un elemento clave para que el Mercosur se complete y para que el mercado común del sur, como dijimos, en ese desafío de orden superior de crear una zona de bienestar y con dignidad para los que lo habitan, pueda lograrse con personas liderando, apasionadas, comprometidas con la formación de los ciudadanos en los ámbitos políticos, económicos, sociales, ciudadanos e internacionales. Creemos que la educación y la formación es la plataforma de transformación trascendental de nuestras sociedades e implica un compromiso de aquellos que saben, o aquellos que conocen, el de transferir el conocimiento hacia la ciudadanía y toda la sociedad del mercado común del sur. Así que Una por eso... pregunta que a veces surge es esta. Fuera del diplomado internacional, Ciudadanos del Mercosur ha realizado diversas actividades dentro de la formación y también alguna actividad de tipo cultural a través de estos años, ¿verdad? Sí, Ciudadanos del Mercosur cada año, tanto el 26 de marzo de cada año, que es el Día del Mercosur, como en noviembre, que se tiene fecha de la entrada en vigencia del Mercosur, todos los noviembre, el 29 de noviembre, solemos realizar alguna actividad.
Las actividades están relacionadas a analizar los acuerdos de la cumbre de presidentes del Mercosur y países asociados, por ejemplo, que fue la última que hicimos con el Parlamento del Mercosur, lo hicimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Hemos hecho también eventos cuando existía la figura del alto representante de Mercosur, como lo tiene la Unión Europea, que lamentablemente luego por razones de incompatibilidades y también de no encontrar un espacio para promover la integración, probablemente también por cuestiones de intereses, se tuvo que disolver, pero el alto representante del Mercosur en su momento vino a Paraguay a presentar también su ponencia. Ciudadanos del Mercosur presentaron sus proyectos, hemos participado de la cumbre social, hemos participado también de audiencias con respecto al tema de la educación y también no solamente tenemos el diplomado, hemos hecho cursos para ciudadanía del Mercosur, también un Mercosur de Paraguay en el Mercosur que permite de alguna manera a futuro planificar acciones de fortalecimiento del Mercosur. Y por supuesto siempre estamos en las redes, de tal manera para dar información sobre los avances que se producen en la integración. Bueno, para quienes no saben, profesor Aldo Centurión López es economista y es autor de varios libros, ¿ya? Entre ellos justamente los que están relacionados con el Mercosur, que están en Amazon, y también tiene publicaciones sobre competitividad. ¿Los estudiantes del diplomado tienen acceso a estos materiales, profesor? Sí, los participantes del diplomado tienen un material principal que consiste en los trabajos de investigación que hemos realizado respecto a cada uno de los temas. Por ejemplo, aspectos principales del Tratado de Asunción, que nos orienta en realidad el compromiso que los países tienen. Cada material principal está acompañado por un resumen. Ese resumen le permite tener una visión mucho más clara a cada participante y luego vienen las preguntas respecto a cada tema. El diplomado tiene módulos. El primer módulo está relacionado al Mercosur jurídico, al Mercosur institucional, político, ciudadano. El segundo módulo es el más amplio, que es el Mercosur económico, Mercosur comercial. El tercer módulo es el Mercosur social. Y el cuarto módulo es el Mercosur internacional. Cada módulo tiene los diferentes temas de análisis. Por ejemplo, el primer módulo, iniciamos con el Tratado de Asunción, un análisis del tratado y también de las constituciones, cómo incorporan la integración en cada uno de los países. También hablamos del Mercosur institucional, sobre la base del órgano por excelencia político, que es el Consejo del Mercado Común, constituido por ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía principalmente. El Grupo Mercado Común, que es el grupo ejecutivo, y que el Consejo delega algunas de las funciones principales, y la Comisión de Comercio, que está constituido por técnicos relacionados a lo que es el comercio y todo lo que es consultas, todo lo que se refiere a las dificultades que se tienen en el comercio, a cómo promoverlos.
Estos órganos son órganos decisorios y sus decisiones, resoluciones y directivas son obligatorias para los países. Entonces, el Mercosur institucional. Luego vamos a analizar un poco el Mercosur jurídico. Hay que tener en cuenta que el Mercosur se construye en una arquitectura jurídica, donde hay desde el tratado, protocolos como el de Europreto, el de Olivos, el de Ushuaia, el protocolo de seguridad social, el protocolo de Montevideo de servicios, y esas normas obligan a los países, a los ciudadanos. Hay que conocerlas para saber y entender el compromiso que nuestros gobernantes han hecho y nosotros debemos cumplir, debemos respetar y también debemos promover, ¿no es cierto?, una mejora de esas normas. Tenemos el Mercosur político relacionado al Parlamento del Mercosur y las instancias de ese Mercosur, donde las figuras más importantes son los presidentes de cada uno de los países que se reúnen cada semestre en la cumbre de presidentes, miembros plenos y asociados. La última cumbre que lo tuvimos en Montevideo, estuvieron 6 presidentes de manera virtual e hicieron sus conferencias, que son los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Y luego el Mercosur ciudadano, con lo que significa el Estatuto de Ciudadanía, que se va a discutir a los 30 años del Mercosur, que se cumple este 26 de marzo, por eso es tan importante, y se está previendo una reunión entre presidentes, probablemente en Foz de Iguazú, Puerto de Iguazú, la zona de la Triple Unión, como le digo, ¿no?, en Ciudad del Este, donde nace de alguna manera el Mercosur en una reunión Alfonsín, Sarney, promotores de la integración. En principio se tenía un acuerdo de complementación económica número 14, que luego se incorpora Paraguay y Uruguay, y el Mercosur ha sido notificado ante ALADI como acuerdo de complementación económica número 18. Entonces, luego tenemos el Mercosur económico, comercial. ¿Y cuáles son los temas que tocamos? Hay todo un capítulo de política comercial subdividido en 3 subcapítulos. El primer capítulo está relacionado a lo que es arancel externo común, las negociaciones sobre aranceles. El segundo subcapítulo se refiere a las restricciones no arancelarias, al régimen de origen. Y el tercero, a lo que significa sistema de promoción de exportaciones, aduanas. Luego también nosotros entendemos que necesitamos saber qué está pasando con respecto a uno de los compromisos que tiene el Mercosur, que es la coordinación de políticas macroeconómicas, en donde poco hemos avanzado. Y necesitamos hacer un esfuerzo bien grande para llegar a tener algún tipo de convergencia en las políticas macroeconómicas, como el tipo de cambio, la política fiscal, la política monetaria. La gran experiencia que tiene la Unión Europea con una moneda común ha reducido muchas las restricciones y problemas que se tienen en el comercio internacional, en el crecimiento de la región. Vamos a hablar de la competitividad del sector agrícola, de la industria manufacturera y de los servicios, muy importante, para una región que poco comercio hace entre ellos. Hay que tener en cuenta que la CEPAL ha considerado de que la integración latinoamericana es muy baja. Con la pandemia se ha reducido y estamos hablando alrededor del 12 al 15% de comercio intrazona latinoamericana, y su mayor performance fue en algunos años 2011, 2012, con el 21%. En el caso del Mercosur no llega ni siquiera al 11%. Es decir, de cada 100 que exportamos, 11 van al Mercosur.
Y necesitamos Sí, integrarnos mucho más, y especialmente porque hay un espacio ¿para qué? Para crecer. Imagínense lo que es si llegamos solamente al 30% del comercio intrazona. Estamos hablando de alrededor de, si nosotros consideramos que en el año 2019 ha habido aproximadamente 350.000 millones de exportaciones, eso significa un 30% más de 100.000 millones de dólares. En el 2019, el Mercosur exportó aproximadamente, de los 4 países, 33.000 millones de dólares. a la fecha, ciudadanos del Mercosur en sus diversas actividades en formación, en capacitación, ha tenido participantes que van desde diplomáticos, empresarios y ciudadanos en general. Para este nuevo diplomado, en el cual tenemos 7 países, vamos a decir, porque no, Bolivia está en proceso de incorporación, pero tenemos otros 7 países en los cuales podría pensar la gente por qué es importante que yo conozca el Mercosur. Bueno, José, el Mercosur no solamente es comercial, es decir, se eliminan los aranceles y en algunos casos las restricciones no arancelarias, pero hay un gran avance en el tema político también. Por ejemplo, el protocolo de Ushuaia lo han firmado Chile y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y tienden también a firmar los otros países. Vamos a ver otro, el Mercosur educativo. Participan todos los miembros prácticamente de la América del Sur, porque hay acuerdos importantes. Y también en lo que las reuniones del Ministerio de Interior, y especialmente con el acuerdo de residencia, que permite tener una residencia temporaria y luego permanente. Todos los países han ratificado eso, ¿no? Entonces hay avance en diferentes instancias, no solamente en el comercial. Entonces se van incorporando los diferentes protocolos y acuerdos los diferentes países, dependiendo un poco del interés. Entonces te cité eso. Entonces el Mercosur es importante no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político, social, medioambiental, cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces el Pero en el caso, interés... por ejemplo, pongamos los empresarios que están en Colombia. A los empresarios que están en Colombia, que forman parte de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Dicen, están también en la ALADI, dice, a nosotros en Colombia el Mercosur, ¿nos ayuda en algo? Bueno, el Mercosur puede tener un impacto muy fuerte, especialmente en el tema de la integración productiva, la integración en las cadenas de valor. Hay que tener en cuenta que en las relaciones internacionales solamente está el tema del comercio, está el gran tema de la inversión conjunta, por ejemplo, ¿no? Es decir, el Mercosur es muy fuerte en ciertas disciplinas y ciertos sectores. Entonces, y Colombia puede ser muy interesante en algunas disciplinas, por ejemplo, ¿no? Colombia es una zona donde se produce un buen café. Brasil es un gran productor de café también, ¿no? Entonces puede haber una cooperación entre ambos países. Ecuador, porque puede ser importante y porque los grandes consumidores, importadores de América del Sur son Argentina y Brasil. Ha hecho cooperación con Paraguay, o empresarios paraguayos empresarios, digamos, ecuatorianos están en Paraguay potenciando la producción de bananas, por ejemplo, y saltamos prácticamente 1 millón de dólares de exportación a la Argentina a 10 millones de dólares. Y tenemos localidades en Caguazú, por ejemplo, que son líderes en la producción y San Pedro, que son líderes en la producción de banana.
Argentina es fuerte en el tema de producción de miel de abeja y puede también transferir conocimiento a Colombia. Colombia ha tenido una muy buena relación entre la innovación, la universidad y las empresas, que pueden ser transferidas también a los otros países del Mercosur. O sea, puede haber una cooperación entre diferentes sectores, tanto del sector agrícola, del sector industrial y del sector de servicios. Pero por supuesto hay que ser innovadores, hay que ocupar espacios de negociación y propuestas que permitan que los negocios crezcan. Y ahí Ahora, hay... tanto el BID o la CEPAL, ¿cómo ellos ven la actividad comercial entre los países aquí en América Latina? Bueno, se han preocupado por el bajo comercio entre los países del Mercosur y los países de América Latina. Y por lo tanto plantean revigorizar la integración productiva de las cadenas de valor, aumentar el comercio intrarregional para generar empleo y, lógicamente, combatir el COVID y todo lo que significa una reducción en el crecimiento y también aumento de la pobreza y desempleo. O sea, eso es muy importante. Por otro lado, también en los empresarios hay que aumentar el espíritu de integración entre ellos, porque hay una mirada mucho más hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia China, que una mirada intra-latinoamericana. En ese sentido, creo que hay que hacer un esfuerzo. Por supuesto que también eso requiere financiamiento. Hay oportunidades enormes en todo lo que significa crear la conectividad, la infraestructura, para favorecer el transporte y reducir los costos de la logística. Así que Paraguay está trabajando especialmente con Brasil en temas de los puentes que puedan unir los dos océanos, Océano Pacífico y Atlántico, y así se va construyendo, ¿no? En realidad hay un esfuerzo grande que hacer y oportunidades enormes. Dependerá un poco de la capacidad de creatividad de cada uno de nosotros, y eso significa tener liderazgo. Y el diplomado del Mercosur permite, de alguna manera, tener mayor conocimiento. Y, como se suele decir, es muy difícil amar lo que no se sabe. Hay que saber lo que significa la integración, hay que tener pasión por la integración y pasión por los países y los pueblos de América del Sur, específicamente cuando estamos hablando de América del Sur y el proyecto. Por supuesto, también se plantea la convergencia de los diferentes procesos de integración, algunos debilitados como el CAN, UNASUR, o algunos recientes como el PROSUR, o el Mercado Común Centroamericano, que el Mercosur ahora inicia las conversaciones para hacer algún tipo de acuerdo. O sea, hay que tener en cuenta que el Mercosur es la quinta potencia mundial. Y en términos de América del Sur... Es una de las cosas que le iba a mencionar, porque tenemos que tener en cuenta también que son 418 millones de habitantes que están involucrados dentro de todo este proyecto Mercosur. 30 años ya se están cumpliendo desde que se inició. Bueno, son más de 30 años, porque en realidad esto venía desde la firma que se realizó en Brasil, ya un par de años antes, y luego se ratifica acá en Asunción en el año 91 con la firma del tratado, y de ahí ya nace Mercosur en sí, pero esto ya era un proceso que venía iniciándose por Argentina y Brasil. Han pasado 30 años, hoy está involucrado no solamente los países de aquí de la América Latina, sino también Mercosur ya está en los preacuerdos con la Unión Europea y otros acuerdos que está también en proceso con otros países, lo cual hace que el diplomado vaya abriendo puertas al conocimiento, a que la ciudadanía también se vaya integrando a este proceso que se ha desarrollado, que lo veremos quizás a nivel de Unión Europea en unos 15 años más, pero
vamos avanzando y se está trabajando para ello. Por lo tanto, creo que este nuevo diplomado de año 2021 es muy interesante. Hay muchas cosas nuevas que nos ha dejado el proceso de la pandemia. Vamos a entrar a la post-pandemia en la cual ya empieza a visualizarse una mayor actividad a nivel Mercosur por parte de las presidencias pro tempore. Lo está marcando, por ejemplo, ya Argentina en este momento, y creemos entonces que el año 2021 es un año de relanzamiento de este proceso de integración. ¿Qué opina al respecto? Y yo creo que en el año 2000 hicimos un relanzamiento, ¿no? Si le llamamos relanzamiento 2021, yo creo que volveríamos a relanzarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el COVID nos dice a nosotros que necesitamos unirnos. Lo dice el Papa también, ¿no? Unidos vamos a resolver los problemas. Hay muchos problemas que solemos decir, como narcotráfico, pobreza, desempleo, problemas de contrabando, innovación, desarrollo, corrupción, que se resuelven a través de la integración, inclusive reducciones en los gastos del presupuesto general de la nación. ¿Por qué tener una fuerza armada cada uno de los países y podríamos tener una fuerza armada del Mercosur? Eso facilitaría enormemente, digamos, la paz y la seguridad a futuro, ¿no? Entonces, la integración nos permite. Yo creo que, José, deberíamos pensar en un eslogan a futuro en el cual planteamos de alguna manera que en el 2030 deberíamos tener el mercado común del sur cumplido. Es decir, la libre circulación de bienes, servicios, capital de trabajo cumplido. Por supuesto, todos nos vamos a extender un poco más de la Unión Europea, independientemente de que tengamos o no tengamos moneda, ¿no? Posiblemente sí, a futuro tengamos la moneda, ¿no es cierto? Porque ya hay una experiencia y una experiencia exitosa. Hay que aprender de lo bueno de los europeos, ¿no es cierto?, ese proceso de integración. Y olvidarnos un poco de esa soberanía cada uno de los países que no nos ha llevado a resolver los problemas, ni siquiera internos, ni siquiera de la región. Bien, profesor, las gracias por el tiempo para esta conversación y dejamos abierta la invitación a todos los quienes nos han estado viendo. Inscríbanse, participen en el Diplomado Internacional Mercosur 2021 que se inicia el día 19 de febrero próximo. Aún quedan cupos, aún quedan algunas fechas disponibles. Pueden contactarnos a los teléfonos que aparecen y a los correos que están al pie de este video. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos han dispensado y les esperamos en el Diplomado Internacional Mercosur 2021.